Buenas noches, este es el curso de Acción Psicosocial Educación. Estamos presentes Dora Jaimes, Karen Jimena Vázquez, Jenny Alexandra Larrota, Katia Turizo. Este es el grupo 29, la tutora es Eileen Castro, y estamos todas de acuerdo en la grabación de esta conferencia bajo la Ley 1581 de Protección de Datos del 2012. Va a iniciar nuestra conferencia la compañera Karen Jimena Vázquez. Buenas noches, compañeras. Entonces, vamos a empezar por analizar las encuestas que yo realicé en cuanto a la problemática de aprendizaje. Entonces, voy a contarles acerca de las causas que pude reunir en base entonces a las entrevistas, ¿vale? Entonces, las causas que encontramos fueron disfunciones del sistema nervioso, dificultades cognitivas, físicas y motrices, debilidad en los procesos de atención, percepción y lenguaje, destrezas sociales y atléticas deficientes, dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escuchar, hablar, leer, escribir o razonar, dificultades en el área fonológica, dificultades en el área visual. En el área de los factores de riesgo, uno de ellos es sufrir de bullying, afectaciones de la salud mental, fracturas del núcleo familiar. También se pueden presentar antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje o que alguna madre en gestación esté expuesta a toxinas ambientales u otras sustancias nocivas, biológicamente hablando. Parte de las consecuencias que pude concluir fueron impulsos intolerables los niños, baja autoestima, déficit de atención, rechazo, burlas, pérdida del gusto por asistir al colegio, intolerancia, deserción escolar, aumento de preocupación paternal, frustración, dificultad de adaptación, afectaciones futuras en el campo laboral, económico y social, porque pues un niño que obviamente tiene dificultades en su aprendizaje desde niño, pues obviamente es un adulto que va a tener dificultades laboralmente, aislamiento social, bajo desempeño escolar, dificultad en el cumplimiento de objetivos, conflictos familiares, debilidad de seguridad en su grupo social, problemas de comportamiento de autorregulación. Algunos se sienten confundidos, desalentados, enojados, angustiados, culpables, que son las principales emociones. Y les quiero compartir un poco entonces acerca de la propuesta de acción psicosocial para la promoción, prevención y atención a nivel grupal, individual, familiar y de la comunidad. Una de estas puede ser un salón de recursos, que es un servicio especial de medio tiempo donde se refuerzan las áreas donde se presentan estas dificultades. O sea, si un niño tiene dificultades en X o Y asignatura o en X o Y afectación especial, lo que se puede hacer es crear un salón de recursos directamente con el profesor para que éste le pueda reforzar. Una enseñanza individualizada, que es para fortalecer sus capacidades y enriquecer sus dificultades individuales. También hay una intervención de apoyo inclusivo. Otra puede ser disminuir las barreras que el entorno levanta. Esta es a nivel grupal. Se trabajaría, digamos, con todos los chicos del área para responder a sus necesidades que impiden su acceso, participación y aprendizaje. Otra podría ser actividades motivadoras y lúdicas. Otra es una metodología en la que se argumentan explicaciones individuales y en grupo, en donde el maestro de apoyo participa dentro del aula y hace el seguimiento a sus alumnos. Otra, a nivel familiar y de la comunidad, son charlas y autoinstrucciones para los padres, también para concientizar y sensibilizar a los padres sobre su papel fundamental en la educación de sus hijos, terapias físicas y ocupacionales para problemas físicos o de lenguaje. Básicamente, entonces, esta fue la información que reuní, son las actividades psicosociales que propongo. Me gustaría saber ustedes cómo les fue con sus entrevistas, qué pudieron sacar de ellas y qué propuestas psicosociales tienen para que empecemos a trabajar la parte grupal. ¿Listo? Entonces le doy la palabra a Dora. Buenas noches, compañeras. Yo a nivel general encuentro que, bueno, yo tuve que cambiar un poco las preguntas porque no es lo mismo preguntarle a un estudiante que a un padre de familia o que a un psicólogo o una persona administrativa. Entonces, en cuanto a la primera pregunta,
que hacía referencia a las necesidades que podía tener un estudiante con problemas de aprendizaje. Los chicos a los que yo les pregunté están en edades diferentes y en niveles diferentes de escolaridad. Y bueno, ellos no presentaban ningún problema en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, para complementar esa pregunta, les preguntaba yo si conocían algunas personas, algunos compañeritos que tuvieran problemas con su aprendizaje. Y ellos indican que los problemas que a veces se presentan tienen que ver con su familia, porque de pronto en algún momento tienen inconvenientes económicos que no pueden acceder a su estudio. En la misma pregunta ya pues a una persona profesional como un psicólogo o el mismo administrativo, me indica que los problemas que pueden presentar los estudiantes son la falta de atención, falta de tener curiosidad, de analizar, falta de motivación y apoyo familiar. En cuanto a la segunda pregunta, que son la segunda pregunta indica cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? No, la segunda pregunta dice que cuáles son los factores de riesgo latentes ¿qué consecuencias pueden generar los problemas de aprendizaje a nivel individual, grupal, familiar? Entonces, se pueden presentar problemas como la inseguridad, la dificultad para socializar, ser muy introvertidos. Esos son los problemas que de pronto, a modo de resumen, encontré en las respuestas que me dieron. La tercera pregunta, que cuáles son los factores de riesgo latentes en los estudiantes con problemas. Entonces, el estrés, que es una patología que se puede catalogar ya como una patología, es una de las consecuencias ya que puede generar bloqueos y miedos en los estudiantes, lo que afecta notablemente pues el aprendizaje. En cuanto a la cuarta pregunta, que es ¿cuál cree usted que debería ser el aporte de los docentes, padres de familia, administrativos y estudiantes para apoyar a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje? Entonces, pues se puede como tener en cuenta a nivel general que se deben generar como espacios de aprendizaje, hacer las realimentaciones positivas, apoyar el tema de la resiliencia, dar confianza a aquellos estudiantes que presenten algún tipo de dificultad, de cualquier tipo, ¿no? Cognitiva, social o psicológica. En cuanto a la quinta pregunta, ¿qué actividades cree usted que puede realizar un psicólogo orientador para abordar las dificultades de aprendizaje? Podemos hacer como referencia. Ellos decían que asignar roles, actividades que lleven a generar confianza para que un niño, un estudiante, un adolescente, un adulto, se les pueda acercar y entablar como tal conversaciones sanas que puedan vislumbrar, en donde ellos puedan vislumbrar sus problemas y pues así apoyarlos. Me causó pues como mucha curiosidad una respuesta que me dieron. Fue un estudiante, literalmente dice, pues, más que todo, un psicólogo orientador puede intervenir en el tema psicológico, o sea, y en lo social, en lo personal. Y esto me ayudaría a influir mucho en la parte cognitiva, ya que cierta parte del aprendizaje cognitivo lo aporta el docente. Pero esto no significa que el psicólogo no pueda ayudarlos, porque a veces uno siente que los profesores no nos entienden. Entonces, pues esa parte me pareció como muy curiosa y entendible pues para un niño que está en un nivel de básica primaria.
ellos de todas formas ya pues entienden un poco sobre las problemáticas. Listo, entonces como tal esa es mi aporte para la creación de este video. Listo, entonces ahora le doy la palabra o continúa mi compañera Katia Turizo. Buenas tardes a todos. Dentro de las revistas encontré algunas dificultades de tipo intrínseco y también de tipo biológico. ¿Me están escuchando? Sí. Entre las dificultades del aprendizaje muchas veces tienen algún origen de factor intrínseco, como lo es el sistema nervioso, como lo decía la compañera Karen, del niño, o también pueden ser adquiridas dentro de su desarrollo de ciclo vital. Para abordar estas dificultades tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo o los factores de protección con respecto a los alumnos. En este caso serían los padres, los profesores y alumnos quienes hacen que estos niños sean involucrados en el diario vivir dentro de esa dificultad. Encontramos también dentro de los factores de riesgo una parte biológica que interviene en el proceso de aprendizaje de los niños. Esto es propio del aprendizaje, ya que su bienestar físico integra características esenciales que conectan o denotan rasgos del niño en su parte académica, que son causas más físicas que cognitivas. Entre estas están la visión deficiente, la mala audición, migrañas, todos estos factores de riesgo psicosociales impiden una buena atención dentro del aprendizaje cognitivo de los niños. Se evidencia también cómo la memoria operativa juega un rol importante en los niños a lo largo de su escolaridad y cómo los mecanismos neurocognitivos hacen posible la asimilación y el apropiamiento de las dificultades académicas. Un aspecto también de relevancia que se pretende abordar dentro de esta entrevista es dando a conocer algunos aspectos importantes que intervienen en el aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta que el crecimiento de estos determina su paso por la escuela, por la vida, y se adquieren conocimientos útiles que harán crecer a los niños o adolescentes como unas personas íntegras dentro de su sociedad, ¿cierto? Como sujetos íntegros o estudiantes íntegros. Un niño tiene una dificultad en el aprendizaje cuando no se percata uno de forma adecuada de sus problemas y muchas veces ignoramos esto por nuestros quehaceres. Debemos enfatizar que estas dificultades intrínsecas del individuo pueden manifestarse con problemas de conductas en la autorregulación de su personalidad e interacción social. Esto no constituye como un problema de aprendizaje, pero sí tiene alguna modificación dentro de su ser. Un factor determinante en la evolución de la aceptación es el ambiente positivo o el ambiente negativo. Hace que los riesgos psicosociales interrumpan en los procesos de aprendizaje de los niños. Y esta vulnerabilidad social lleva a que el alumno experimente situaciones que bloquean los procesos, ya que un niño sin dificultades de aprendizaje posiblemente afronta y elabora las situaciones de forma diferente a uno que sí tiene dificultades en su aprendizaje. Una parte dentro de esto en el área pedagógica, en el caso de la pregunta de rol del psicólogo, debemos implementar estrategias que puedan hacer el abordaje de las diferentes dificultades del aprendizaje, identificando el contexto de convivencia del niño como principal ente
y además teniendo en cuenta en la parte educativa los conocimientos que los docentes nos puedan brindar. Bueno, esto fue lo que yo pude connotar dentro de los factores de riesgo psicosociales del aprendizaje de los niños. Continúa la compañera. Gracias, Jenny. Katia. Sí, gracias, Katia. Qué pena, pues, cortarte, pero bueno, ustedes saben que el tiempo en esta videollamada es corto. Las necesidades cognitivas, emocionales y sociales, bueno, yo abordé estudiantes que se están formando como técnicos auxiliares, básicamente. Las mayores necesidades, las falencias que presentan es falta de motivación totalmente, falta de apoyo de sus familias, redes, tejido social un poco fracturado por toda la problemática que viven en sus entornos. ¿Qué consecuencias pueden generar los problemas de aprendizaje a nivel individual, grupal, de familia y en la institución? Básicamente, me apoyo mucho en lo que compartía Karen, una persona que no tiene bases bien estructuradas en su etapa de formación, no va a poderse desarrollar, a tener un buen desarrollo a nivel laboral ni profesional. Entonces vienen con esos vacíos estructurales de familia, problemas de autoestima, por todo el tema del bullying, por las dificultades que ellos mismos aprecian y saben que tienen, pero que no tienen herramientas para poder avanzar en esas dificultades. ¿Cuáles son los factores de riesgos latentes en los estudiantes con problemas de aprendizaje? La autoestima. Totalmente se sienten ridiculizados básicamente todo el tiempo, se sienten atacados, tienen mucho miedo, son personas muy inseguras. ¿Cuál cree usted que debería ser el aporte de los adolescentes, padres de familia, administración y estudiantes para apoyar a los estudiantes que presentan estas dificultades? A mí me parece que debemos apuntarle mucho al tema como lo manejaba, como lo sugirió Karen, pero yo le daría el nombre de aula múltiple, donde sea un grupo interdisciplinario el que maneje todo el tema, toda la problemática, y podemos abordar desde la familia, el individuo y el entorno educativo. Creo que esa sería la apuesta, porque hay que tener varios tipos de diagnósticos para poder abordarlo. Considero que debemos basarnos mucho en la comunicación. La comunicación debe ser supremamente importante porque eso es precisamente el sesgo que tienen desde la comunicación con su familia. No se pueden comunicar con su familia, por eso se les dificulta aún más expresarse y poder comunicarse con su entorno. Entonces creo que ese es un problema muy grande. ¿Qué actividades cree que debe realizar un psicólogo orientador para abordar las dificultades de aprendizaje? Bueno, básicamente yo creo que es como crear redes de apoyo, intervenciones que lo que hagan es, digamos que, hacer esos desbloqueos, porque básicamente estos problemas se dan es por bloqueos. Una persona que no se sabe comunicar, pues difícilmente va a poder exponer, difícilmente va a poder ser seleccionado en una entrevista laboral, porque vienen con esos bloqueos desde su niñez. Entonces creo que a eso debemos apuntarle, a que ellos puedan expresarse, a hacer esos tipos de desbloqueos. Primero, pues analizar a dónde están, diagnosticarlos y ahí sí mirar en el equipo cómo es que vamos a hacer las intervenciones. Intervenciones desde proyecto de vida también me parece que es importante, es un proyecto de vida bien estructurado, desde la resignificación de ese proyecto de vida, porque básicamente son personas que no tienen un proyecto de vida claro. Lo digo por los estudiantes que yo encuesté, no la tienen clara, o sea, no saben ni qué quieren ni para dónde van porque han tenido muchas rupturas, tienen muchas rupturas a nivel personal y familiar. Entonces creo que desde ahí es como el abordaje que propongo, como muy hilado a lo que dice Karen y dice Dora. Aula múltiple, bueno, es un nombre que propongo y básicamente pues ese es el resumen de mis encuestas y de lo que yo he realizado hasta el momento. Muchas gracias. Listo, Dora, muchas gracias. Igual creo que básicamente encontramos, creo que, o sea, en realidad en todos los contextos, independientemente de que sea un profesor o un estudiante o lo que sea,
Pues todos tienen como claro cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas. Los profesores que son, digamos, los directamente implicados, son personas que considero yo deben tener todo el conocimiento suficiente, porque pues no es lo mismo trabajar con un niño, no sé, con un déficit de atención que con un niño que sea autista. Ajá. Entonces, primordialmente pues el diagnóstico, ¿no? Creo que es lo más importante para que ellos puedan trabajar. Obviamente pues tener siempre el apoyo de un profesional. También para la familia es importante porque si papá no sabe cómo entender la dificultad de su hijo desde casa, pues Sí, sí, no, exactamente. el aprendizaje no es únicamente del colegio, sino pues también del apoyo que papá o mamá le brinden al estudiante. También me parece importante trabajar la parte grupal, o sea, con sus compañeros, porque a nivel social esto lo afecta mucho y esto puede hacer que el individuo, en vez de mejorar, pues empeore, se aísle más, eh, pierda el interés por volver al colegio, por hacer sus actividades, por preguntar. Entonces sí es bastante importante trabajar esa parte también. Eh, Creo que básicamente todas encontramos muchas respuestas similares. En cuanto a los factores de riesgo también tenemos claro pues que son factores probablemente biológicos en algunos casos y en la gran Sí, mayoría, familiares. eh, familiares también, De entonces, entorno también. entorno Dentro. también. Entonces, sí creo que básicamente todas como que encontramos las mismas consecuencias características. Me llamó mucho la atención la propuesta que dijo Jenny. Sí es interesante crear una propuesta en donde se puedan manejar todos de una vez. También pues lo que yo les propongo, también hay que manejarlo de manera individual con cada área específica, porque pues no es lo mismo como el profesor te trata, como la Sí. institución lo ve, como el psicólogo lo ve, como Exactamente. realmente es. Entonces, sí son muchos factores. Bueno, yo creo que Bueno, ya yo por mi básicamente parte hemos... quiero como complementar una cosita y es que cuando hay una identificación temprana de esos problemas de aprendizaje, es más fácil hacer llegar a un tratamiento, llegar a tener un mejor resultado en cuanto a que sean pues niños. Entre más temprano se logren identificar Sí, los problemas de aprendizaje, pues es mucho más fácil que esas personitas que están metidas en un cuerpito pequeño, pues sean, después cuando ya estén grandecitos, sean mejores seres y no tengan pues problemas en la sociedad o en donde se desenvuelvan. ¿Listo? Entonces, pues, Sí, yo creo que aportando un poquito lo que tú dices, yo tengo, digamos, en este momento una situación con mi hijo y lo que es recomendable es antes de los 6 años, que sí. diagnostiquen. Yo también estaba apuntándole mucho a lo que dice Karen, que es como la apuesta interdisciplinaria, iniciando también por el diagnóstico, porque ahí vamos a Uh-huh. ver cómo podemos abordarlo desde las diferentes entes profesionales, pero también yo creo que lo puntual es la comunicación del alumno con la institución y también con la familia, porque si solo trabajan en el colegio y el niño, pues graves. Y si se trabaja desde la casa, pero con el niño, con, el, con los profesores es complicado, es muy difícil. Era eso. Sí, como Muchas gracias. creando una red de apoyo interinstitucional, no sé, entre todos los actores que intervienen en el proceso de aprendizaje de los niños, adolescentes y demás, porque también los grandes se ven ¿Listo? involucrados en problemas de aprendizaje. Listo, compañeras. A mí me pareció muy pertinente esta reunión. Me parece que tenemos muchas similitudes en nuestras encuestas y ya lo que queda es trabajar en el documento. Las invito pues para que lo organicemos, ya como hemos ido hablando en reuniones anteriores. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo y por todo. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias por su tiempo y entonces ya lo que nos queda es socializar y toda la información en los formatos y en el informe.